a un costo razonable. Los clientes de los bancos históricamente siempre han sufrido con el tema del servicio al cliente. Colombia está estrenando unas nuevas reglas y el nuevo marco regulatorio tiene unas restricciones que le ha impuesto a las entidades financieras sobre horarios de cobros, días que se permite hacer llamadas y ese tipo de cosas. Por eso nuestro panel, y tan importante, el que vamos a desarrollar ahora en los próximos minutos, tiene que ver con ese cambio y esas nuevas reglas que no solo las imponen los reguladores, los mismos clientes con la tecnología disponible han venido haciendo cambios que las entidades pues han tenido que adoptar porque la tecnología y la pandemia cambiaron la vida de todo el mundo. En el siguiente panel vamos a tener a Silvia Arias. Ella es líder con experiencia de más de 8 años en el campo gremial, gestionando las relaciones público-privadas y desarrollando clústeres verticales en industria en Colombia. En la actualidad, Silvia es directora ejecutiva de la Asociación Gremial para la Experiencia del Cliente, entidad que reúne a las empresas colombianas de los diferentes sectores que como estrategia desarrollan y promueven su servicio como elemento fundamental en la relación con los clientes. Silvia va a moderar el panel y adicionalmente recordar que fue directora de internacionalización de CNT, uno de los líderes en Colombia de soluciones informáticas. También trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con un MBA, un Power MBA y otros estudios de administración de empresas. Un aplauso, por favor, para Silvia. Una de nuestras panelistas es Luz María Velázquez. Ella es administradora de negocios con más de 25 años de experiencia en banca y sector financiero en alta gerencia y estrategia. Su experiencia profesional se ha centrado en el liderazgo y desarrollo del negocio con énfasis en estrategia de clientes, áreas comerciales, acompañamiento de equipos y gestión de productos y canales. Luz María es coach ontológica y certificada, lo que le permite trabajar y liderar equipos de trabajo con excelentes resultados y contribuye al fortalecimiento de programas de inclusión financiera, diversidad y liderazgo femenino. Otra de las panelistas es Sandra Gutiérrez, responsable de liderar la estrategia de experiencia al cliente de AON en la región andina. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la definición de implementación de estrategias en proyectos de experiencia al cliente, voz del cliente, centros de experiencia, customer experience, cuidado del cliente en países como Colombia, México, Perú, Bolivia y Ecuador. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado con compañías de diferentes sectores económicos, telecomunicaciones, manufactura, oil and gas, construcción, financiero y otros servicios. Ella es ingeniera química, tiene posgrados en gerencia de proyectos, customer experience management y actualmente se encuentra cursando un máster en desarrollo de negocios. Y por último, Eric Moncada, ingeniero industrial, con especialización en gerencia de operaciones, formación en alta gerencia de recursos humanos, 20 años de experiencia en empresas de consumo masivo, sector financiero y actualmente está en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Es vicepresidente de Clientes y Operaciones, ha liderado procesos operativos de innovación, experiencia al cliente, proyectos y de gestión. Por favor, un aplauso para los 3 panelistas. Y le confieso, Silvia, antes de empezar, que las peores dolores de cabeza de mi vida las he tenido llamando a un banco que antes no me trataba muy bien y uno siente que está peleando con un robot, con un libreto y como que no hay un humano al otro lado. Yo me imagino que ustedes van a hablar de eso porque eso ha cambiado. Hace años era así y ojalá las cosas hayan mejorado. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación y sí, efectivamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como les decía, soy Silvia Arias, directora de la Asociación Gremial Colombiana para la Experiencia de Cliente. Y tenemos un panel de lujo que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias a Porvenir Bancolombia y a ello. Hoy, bueno, pues vamos a hablar y vamos a dar un poco de introducción al tema que vamos a conversar hoy. Vamos a hablar sobre el Customer Experience en la era del Human Centric y efectivamente ese sí es el tema que vamos a tratar hoy y es de los temas más importantes realmente que por eso es que existe esta asociación gremial y por eso lo estamos llamando Conexiones Más Humanas. Porque efectivamente de hace 2 años que la asociación está fundada, está creada por 24 empresas fundadoras, entre ellas pues empresas de consultoría, de experiencia cliente, tecnología, que ayuda a la gestión de la experiencia cliente, BPO también,
y las empresas del sector real, que son las que gestionan la experiencia de cliente. Y aquí básicamente pues vamos a hablar un poco como dando contexto a lo que vamos a tener hoy, que nos van a hablar nuestros panelistas, y es lo que ya sabemos del Customer Experience, ¿cierto? La experiencia del cliente pues ha sobrepasado el tema de precio y de producto como diferenciador clave de la marca. Ya sabemos también que en el 2016, de acuerdo a un estudio, las empresas que mejor experiencia proporcionan a sus clientes crecen. Las empresas que mejor experiencia de empleado dan, pues son más rentables. Pero también ya conocemos otro dato muy importante, y es que las empresas que hacen de la experiencia de cliente una prioridad son las empresas que pueden incrementar el precio de sus bienes y de sus servicios, de sus productos y de sus servicios en promedio un 16% adicional al de su competencia. Pero esto es lo que ya sabemos, y por esto fue que nosotros hace 2 años se creó la Asociación Gremial Colombiana de Experiencia Cliente. Ahora, como todo va evolucionando, la pandemia nos hizo generar unos cambios muy profundos en nosotros los seres humanos. Y viendo esta historia, este libro que escribió Yuval Noah, que se llama Sapiens, en el que dice que realmente los seres humanos somos la única especie que pudo generar y relacionarse con otros y convivir en una comunidad más ampliada. Y ha sido la única especie que realmente ha podido lograr esto, y por lo tanto eso quiere decir que no somos seres individuales y que actuamos colectivamente. Entonces esto nos hace pensar en esta misma evolución, que es importante empezar a trascender también el tema de experiencia de cliente. Ya lo vimos con el valor como producto, ya lo vimos como servicio al cliente, y ya trascendimos a la experiencia cliente, y ahora también desde la asociación y las empresas que hacen parte de esta, vemos que es una trascendencia de la experiencia al cliente hacia la experiencia humana. Entonces, como tú muy bien lo decías, que sientes que estás conectado con un robot, y aunque la tecnología es parte fundamental del actuar y del gestionar de la experiencia de cliente, pues sí, realmente todos queremos que estemos más conectados con otras personas. Hace unos días, Cruz Verde, en una de las charlas que tuvimos en la asociación, nos decía que obviamente ellos también tienen su robot para contestar a sus clientes, pero que realmente ellos entendían que tenían que seguir estando mucho más conectados con sus clientes y crear esa relación y esa emoción de responderles de un humano a otro. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje de hoy? El mensaje de este panel, el mensaje de cada una de las empresas que nos están acompañando en este panel de expertos, les digo yo. Nosotros, ¿en qué estamos creyendo? Que debemos mirar más allá del cliente, hacia el ser humano, agregando valor alrededor de la vida para crear futuros de negocios sostenibles. ¿Cuándo nosotros creamos esos negocios sostenibles? Cuando el negocio, y ahorita lo hablábamos con Eric en el almuerzo, y ustedes tuvieron esta mañana una charla del metaverso donde les contaron un montón de temas de tecnología que empiezan a sorprender, y empezamos a encontrar que no solamente el ser humano también es el que va evolucionando, va cambiando su forma de pensar, de sentir, de actuar, sino que también la tecnología va haciendo constantemente esos cambios, esa evolución, y empresa que no esté al día y no esté en esa marcha, al mismo ritmo de cómo evolucionamos nosotros las personas y cómo evoluciona la tecnología, pues tienden a ser empresas que van quedándose en el tiempo y tienden a desaparecer. Entonces, esto es lo que nosotros estamos llamando ahora la gestión total de la experiencia humana. Es generar esta experiencia total desde las organizaciones. ¿Y por qué la estamos llamando experiencia total? Y aquí vamos a detenernos un momentico en la parte digital. Nosotros vimos con la pandemia que esta gestión total de la experiencia es híbrida. Siempre la habíamos mantenido como en una gran proporción que fuera muy física, muy de interactuar las personas, yendo hasta el sitio, comprando las cosas, y de pronto muchas veces hasta haciendo las reclamaciones y todo lo demás, yendo otra vez nuevamente hasta el sitio.
Y la pandemia nos hizo cambiar todo esto y ahora nos hemos tenido que volver híbridos, y no solamente para el momento de comprar y para hacer un reclamo, sino también para trabajar. Y esto hace que de verdad sea un nuevo mundo de ver las cosas de manera digital, en donde involucramos esa relación híbrida entre lo digital y lo humano. También vemos que la experiencia, esta frase me gusta, esta frase de arriba, en el centro tengo otro tema muy importante, que es donde nosotros estamos pasándonos como gremio con todas las empresas que nos acompañan, pero la parte de arriba y la de abajo dice: la experiencia está en el corazón de la condición humana, así aprendemos, así vivimos, la experiencia nos cambia. Todas estas emociones que nos generan las marcas para que nosotros tengamos como esa percepción, y esas experiencias son las que nosotros vamos tomando esas decisiones de quedarnos o irnos con una marca. También dice que las buenas experiencias construyen conexiones. Las conexiones fuertes crean lealtad, el cliente, la lealtad del cliente. Y la lealtad direcciona los resultados del negocio. Entonces, como direcciona los resultados del negocio, entonces empezamos a pensar que debemos movernos de esa perspectiva transaccional de la experiencia de cliente a una más holística, basada en los valores humanos, en lo que realmente sienten las personas, cómo están cambiando ellas mismas, entendiendo esos momentos que importan en la vida de cada una de las personas y cómo las empresas y los negocios van girando alrededor de esas emociones, y cómo los negocios a su vez van a ir también poniéndose al día y cambiando y renovándose constantemente. Entonces, la experiencia de cliente tradicional, pues inicialmente siempre estamos perfilando los perfiles estamos perfilando nuestros clientes, pero realmente la experiencia humana requiere ya superar todos estos supuestos, ir un paso mucho más allá del cliente. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que valora la vida y motiva al cliente, pero aquí no solamente es al cliente, también estamos enterándonos ahora que también está todas las empresas volcándose a tener una experiencia de colaborador, una experiencia del proveedor, una experiencia del proveedor, del distribuidor, el aliado, donde nosotros no solamente generamos una estrategia de experiencia de cliente para el cliente, sino también la experiencia para el empleado. Esa estrategia de experiencia de cliente necesita estar acompañada de una cultura de experiencia de cliente, para que realmente todas las áreas de la organización transversalmente logren gestionar correctamente esa estrategia de experiencia de cliente, pero a la vez está sumado la del proveedor y la del distribuidor y todos los aliados que conforman todo este ecosistema que hacen a las empresas. Es imposible pensar que vamos a tener una estrategia de experiencia de cliente muy bien gestionada y llegar a causar esas emociones en el cliente cuando realmente ni nuestros empleados están contentos, ni conocen la estrategia de experiencia de cliente que se ha diseñado, no conocen la visión que se tiene hacia el cliente, no se siente conectado con el cliente y no se siente conectado con la empresa. Pero lo mismo pasa con los demás aliados, que son los proveedores, los distribuidores, incluso hasta el mismo accionista. Entonces, estamos empezando a ver que estamos creando empresas donde lo humano es lo primero. Y aquí, en este tema como negocio, entonces empezamos a ver el tema de excelencia empresarial, en donde crear empresas centradas en las personas requiere transformar el negocio, pero también a la organización, en donde en el centro encontramos la experiencia de las personas y encontramos todas estas emociones que hacen que nosotros tengamos que partir de ellos para poder hacer estos cambios, estas transformaciones en el negocio y en la organización. Y en el negocio básicamente es ser una organización flexible, que sea adaptativa a todos los cambios, a los digitales, pero también a los de los seres humanos. Y desde la transformación organizacional, pues es transformando su cultura, estar muy de la mano con todos los aliados para generar esas compromiso de todas estas personas que conforman esta comunidad en la empresa para poder tener personas comprometidas, motivadas y que realmente lleguen a nuestro cliente como queremos que sea
o cómo está estructurado en la experiencia. Y bueno, ya aquí para terminar, ay, señor, me la pasaron. Ya no da, ay, sí, sí da. ¿Hacia dónde? Hasta acá. Bueno, ya quedamos donde era. Entonces, y ahora sí a lo que vinimos y le damos paso a nuestros panelistas, sin antes darle las gracias a las empresas que hacen parte de la asociación. Como se dan cuenta, pues empezamos con 24 empresas fundadoras, hoy tenemos 47 empresas fundadoras, donde invitamos a todas las empresas, ¿y por qué digo todas las empresas? Porque hoy en día todas las empresas trabajan en el cliente, trabajan en el ser humano, en sus empleados, y basándonos en esto, estas son las empresas que han creído en la asociación, que entre todos tenemos una comunidad de empresas de diferentes sectores, en donde todas gestionan el rol de la experiencia de cliente, gestionan la estrategia de experiencia de cliente. Y bueno, sin más preámbulo, entonces ahora sí damos paso a nuestros panelistas. Muchas gracias. Okay. Bueno, muy bien, entonces tenemos a Eric Moncada y tenemos a Sandra y a Luz María, Porvenir, Aeon y Bancolombia. Entonces, pues todo este cuento que yo les eché, pues suena como muy bonito en decirlo y de todo, pero ahora vamos a conocer realmente desde la práctica cómo se está viviendo en las organizaciones. Entonces, digamos que ahora sí damos inicio y mi primera pregunta sería, ¿por qué las empresas deben trabajar en la experiencia de cliente? ¿Cómo ha sido esa experiencia desde cada una de las organizaciones y por qué ha sido el foco de ustedes? Allá tienen un micrófono para los dos. Bueno, si quieren, yo arranco. Yo pienso que la dinámica de los mercados, la dinámica cambiante, ha demandado que las organizaciones se tengan que retar acerca de cómo generar valor competitivo o valor diferencial. Lo que antes se consideraba como elementos de generación de valor, por ejemplo, temas de calidad de producto, de calidad de servicio, temas de tiempo, temas de canales incluso, hoy ya son básicos y los clientes y los usuarios de los servicios lo dan como elementos básicos en la relación. Esto reta, por supuesto, a las compañías para que veamos nuevas maneras de llegar a los clientes, nuevas y diferentes formas de conocer a los diferentes clientes y a los interlocutores con las marcas para ver de qué manera satisfacemos esas necesidades básicas en la prestación de los servicios y en la entrega de productos, pero adicionalmente, y lo más importante, y aquí es en donde entra la experiencia, y es entender cuáles son las palancas de valor en la relación y de esa forma poder generar una mejor experiencia a los clientes, prestar un mejor servicio y tener un valor competitivo y diferencial frente a otros prestadores, otros proveedores. Bueno, frente a la pregunta de por qué es tan importante trabajar en la experiencia, yo lo resumiría diciendo que es un tema de sostenibilidad. Garantizar la sostenibilidad de las empresas pasa por declarar la importancia de la experiencia de cliente. Y en el caso de Bancolombia, este es un tema central de nuestra estrategia y he vivido, pues y he tenido la fortuna de vivir la transformación de una organización que fue centrada en los productos y que hoy podemos decir que está centrada en la relación con los clientes, incluso más allá de decir que está centrada solo en el cliente. Y el camino que hay que recorrer desde que se declara y ponerlo en acción es un camino pues, que todavía estamos llevando a cabo, pero que sin duda lo que significa y la importancia de trabajarlo es que nos hace sostenibles. Y para decir algunos elementos que recogen esa sostenibilidad es que, algo de eso decía Silvia en su presentación, es que las empresas que declaran y trabajan por la experiencia del cliente son más eficientes, disminuyen sus costos, aumentan sus ventas. Yo no sé si todos tienen tan claro que más o menos el 81% de los clientes que se van ni siquiera nos dimos cuenta de que se iban a ir. Y en ese camino de ida, de salida, pues se llevan a muchos otros porque lo que está en medio es la reputación y ese esfuerzo que hacemos todos los días
por trabajar por los clientes. Tener una estrategia centrada en la experiencia de los clientes, que realmente la nuestra, la declaramos, es una estrategia centrada en la relación con los clientes. Pasar de lo transaccional a lo relacional significa conocerlos muy bien, porque a partir de conocerlos es que somos capaces de entender en cada uno de esos momentos de interacción con él qué es lo que necesita y, lo más importante, podernos anticipar. Entonces mi respuesta va, y en resumen es, para asegurar la sostenibilidad de las empresas, este ya es un imperativo, trabajar en la experiencia de cliente. Gracias. Bueno, muy bien, en la misma línea, quiero que piensen un poco en el ciclo de vida de las empresas. Digamos que empieza como un proyecto, un prospecto, nace la organización, la empresa, desarrolla unos productos, normalmente crece con muchos esfuerzos y hay un momento como cúspide, pero pues hacer en ese sentido sostenible el producto, el servicio, pues es un reto, y ahí es donde entra la experiencia de cliente, y esa estrategia de cliente céntrico es muy relevante. Es ese puente que comunica a la organización de manera permanente con el cliente, y si el cliente va en una dirección con cierto grupo de necesidades, con nuevas expectativas, pues la organización tiene que estar atenta a anticiparse o redireccionarse. Entonces la experiencia de cliente empieza a ser esa capacidad, ese vaso comunicante entre para dónde va el cliente y hacia dónde va la organización para ser más vigente y sostenible. Y son varias las prácticas que pueden implementarse. Yo creo que hay varias metodologías, pero lo importante es definir una estrategia, que la organización sea muy consciente que eso es una prioridad, un objetivo estratégico de la organización, y que, como lo mencionaba Silvia, la cultura, la forma en cómo nos comportamos y creemos en Beba, que estar cercano al cliente, escuchándolo de manera permanente, pues va a ser de beneficio para la organización. En Porvenir, como lo mencionaban ahorita, también ha sido un proceso, es una organización altamente regulada, un producto muy normativo, y iniciamos con una estrategia mucho más orientada hacia los procesos, hacia la eficiencia, y seguramente resolvía necesidades básicas de los afiliados o de los clientes, pero pues en esta ruta de sostenibilidad la experiencia de cliente nos da pues unos insumos importantes para fidelizar mucho más los clientes en la continuidad con la empresa. Y es muy importante, para cerrar, tener en esa estrategia definido un objetivo estratégico claro, que toda la organización lo conozca y trabaje unidamente por ese objetivo, y culturalmente que haya comportamientos que respalden esa estrategia de cara a la experiencia de cliente. Ok, muchas gracias por las respuestas. Yo creo que realmente todas están por la misma línea, y esto va de la mano de lo que nosotros estamos gestionando desde el gremio, de impulsar y desarrollar y lograr la mejora de esa estrategia de experiencia en cliente en cada una de las organizaciones. ¿Cómo se relaciona? Y empecemos contigo, Eric. ¿Cómo se relaciona la experiencia con todas las áreas de la organización? Yo mencionaba hace un momento también del tema de la transversalidad, de que todos conocieran esa estrategia de experiencia de cliente, porque a la final, digamos, cada área tiene un compromiso con la estrategia para poder llegar, obviamente, hasta el cliente, digamos, final. Ok. De acuerdo, puede haber diferentes tipos de apuestas. Puede haber un proyecto puntual, una metodología que mida el NPS, que es el nivel de recomendación de los clientes, alguna iniciativa orientada al cliente, y eso va a tener resultados seguramente puntuales, muy de corto plazo. Cuando pensamos en una transformación organizacional que sea de más largo plazo, estructural, hay que involucrar a toda la organización. En efecto, toda la organización con ese objetivo común y esa cultura pues van a ser los que movilicen realmente de forma coherente la experiencia del cliente. Y para esto quisiera hacer como una especie de analogía. No sé si ustedes conocen pues una tradición de Cataluña que son las torres humanas, los castells. Son unas torres en donde participan unas comunidades grandes de personas, y es una cultura de más de 200 años. Construyen una especie de pirámides de 15 pisos más o menos, en donde pues todos sus integrantes con un propósito común van construyendo esta base, la columna, y al final está pues la cima de la pirámide. Acá la analogía sería que en la parte de abajo está la organización, el back de infraestructura, todos esos procesos de apoyo.
Arriba, en la cima, seguramente están los canales front, las áreas de servicio y están soportando el cliente. En este caso de las pirámides o de las torres humanas, son los niños de la comunidad. Estamos dejando subir a nuestros hijos a más de 15 pies de altura, 15 pisos de altura, y todos los estamos soportando. Aquí nosotros estamos soportando a los clientes de esa misma manera. ¿Y qué es lo que hace que esto sea sostenible? Pues es la cultura, es esa columna entre los procesos de la compañía y los canales front. Pues acá creo que para que toda la organización esté embebida hay que gestionar bastante la cultura. La cultura es la forma, pues son las creencias y la forma en la que trabajamos, y particularmente en el caso de Porvenir pues ha habido una transformación cultural en donde en nuestros principios rectores está la experiencia de cliente junto a otros principios que son importantes como la orientación al logro, pero ese principio rector, parte de los líderes de la compañía, está apalancado por toda la gestión del talento humano, y hay un centro de excelencia de experiencia de cliente que fortalece toda esa cultura que hace sostenible pues, a este cliente y que no se nos caiga como podría pasar en una organización que pues, dice estar orientada al cliente, pero la organización está toda desincronizada. Bueno, yo pienso que parte por tener una declaración como compañía, una declaración de tener una intención de estar centrados en los clientes, de darle la relevancia al cliente que se merece, de estar centrado en la toma de decisiones. Esto se ve reflejado en tener unos objetivos estratégicos alineados con el impacto en la experiencia, alineados en que esa rentabilidad, esos ingresos pues estén de la mano con darle y ofrecerle una buena experiencia a los clientes, con lo que eso implica, que es ofrecerle productos, servicios de calidad, los mejores canales, ver cuáles son todos esos puntos de interacción que tienen los clientes a lo largo del ciclo de vida en la relación con la marca, incluso antes de ser clientes en cuanto son prospectos. Y por supuesto esto irlo decantando, hacer ese efecto cascada de manera que se vea reflejado en una cultura corporativa en donde el ADN del día a día de los colaboradores pues sea tomar decisiones con base en el cliente. Cada colaborador pues, que piense cómo van a impactar sus acciones, incluso aunque no sea un equipo de primera línea o que preste servicio directamente al cliente, que sea muy consciente de ese impacto. Yo coincido con lo que mencionaba Erika anteriormente, la cultura es clave en un ejercicio de despliegue de una estrategia de experiencia de cliente. Y por supuesto pues tener una claridad también metodológica de qué significa hacer experiencia, porque experiencia no es lo mismo que servicio. Experiencia es poder entender todas las interacciones que tiene el cliente con la marca y luego bajar este mensaje a todas las áreas de la organización, haciendo conscientes a las diferentes áreas misionales, de soporte y a cada uno del rol y el impacto que tiene en esa cadena hasta llegar a materializar esa experiencia. Pero creo que es un efecto de visibilidad a través del feedback del cliente, de conocer con mucha profundidad quién es el cliente, qué necesita, qué lo motiva. Y algo muy importante que mencionaba Silvia antes es que hablamos de experiencias humanas. La experiencia es la relación con personas, va más allá de lo transaccional, de por qué canal te compra o cuánto te compra, y es la relación con personas. ¿Qué motiva a esta persona? ¿Cuál es el contexto de esta persona? ¿Qué emociones está sintiendo, percibiendo a la hora de tener ciertas interacciones con la compañía? Y hace parte de esa cultura y del cambio en el mindset de la compañía, que todos entiendan que el cliente va más allá de una transacción o de un comprador, y es una persona que tiene una motivación y una necesidad. Bueno, para mí la experiencia es lo que hace tangible la cultura, hace tangible para los clientes la cultura, las decisiones y la forma de ser de una compañía. Ahí es donde nosotros, a través de esa experiencia que le entregamos a nuestros clientes, pues demostramos lo que somos. Y yo les quiero contar que en una organización como Bancolombia, donde pues, yo trabajo, que somos más de 20.000 empleados y que cuando sumamos todo nuestro ecosistema de proveedores podemos ser 35.000. En cada una de esas personas tenemos que asegurar que se refleje ese ADN de lo que somos y que esa experiencia que estamos entregando a los clientes pues refleje lo que nosotros hemos declarado en la organización. Y no es fácil,
Después de hacer una declaración hay un camino que es muy complejo de recorrer y la mayor complejidad pasa porque en toda la organización, en esos más de 30.000 personas que estamos al servicio de los clientes, entendamos lo que significa la experiencia y que en esa experiencia, en cada interacción del cliente con nosotros, le estamos demostrando esa cultura, esas decisiones y eso que somos. Y les voy a poner pues, un ejemplo. Nosotros tenemos una red de sucursales de más de 600 oficinas en todo el país, entonces ahí empieza el primer gran reto, desde la comunicación, desde que seamos todos empáticos, de que seamos capaces de llevar el mismo mensaje. Y cuando empezamos este recorrido, digamos que nosotros nos sentíamos muy orgullosos de tener una estrategia de clientes, sí, teníamos una buena segmentación, teníamos un modelo de diseño de propuestas de valor, pero realmente no éramos una organización centrada en el cliente. Y cuando comenzamos en este camino, que ya empezamos a ver qué era lo que pasaba, la experiencia del cliente era considerada en la organización como responsabilidad de los que estaban en el front, o estábamos pues porque yo tengo a cargo todo el equipo comercial de Bancolombia, pero ¿cómo que solamente en el front? Ah, sí, ellos son los que tienen el contacto con el cliente, esos realmente son los que tienen que hacerlo muy bien, pues para que el cliente se lleve una buena impresión de Bancolombia. Pero a la hora del mediodía, por ejemplo en Bogotá, que los clientes van a hacer sus diligencias bancarias al mediodía, se presenta un cliente y el asesor necesita una ayuda de alguien en la dirección general. Ah, no, pero es que yo estoy almorzando, cuando vuelva a las 2 de la tarde lo atiendo. Y entonces, ¿qué se llevó ese cliente? Una muy mala experiencia, ese asesor no le pudo entregar el valor de Bancolombia, ¿pero por qué? Porque hay otro allá que cree que la experiencia no es con él. Y ese ejemplo lo quiero poner porque eso es permear las organizaciones de la experiencia. Y eso pasa por definir las métricas que conjuntamente nos involucren a todos. Hoy en la organización la remuneración variable para todos los empleados, el que está en la operación, el que está en tecnología, el que está en la sucursal, se mide por el NPS o por la experiencia. Ay, y entonces decían los de operaciones, pero ¿cómo así? ¿A mí por qué me están afectando mi remuneración si yo qué tengo que ver con el cliente? Y ese ejemplo lo pongo porque esa es la realidad, así es que se permean las organizaciones. La experiencia no es de unos, la experiencia es de todos, es transversal, hay que permear y cambiar la cultura, los valores de la organización tienen que representar la experiencia como uno de esos fundamentales, así que esa es la manera en que se compromete una organización completa. Y hoy cuando yo lo digo y miro hacia atrás, sí veo un gran avance, pero también veo un camino enorme por recorrer, lleno de retos. Muchos de ustedes dirán, esa señora aquí hablando de la experiencia de Bancolombia, y vea lo que me pasó a mí allá. Sí, todos los días tenemos que recoger esas situaciones que pasan en las distintas interacciones. Por ejemplo, cuando la tecnología va por un lado y nosotros vamos por el otro, no podemos entregar la experiencia que queremos. Todo eso tiene que estar alineado y la alineación pues es un gran reto, pero lo hemos asumido y esperamos que así lo empiecen y ya lo estén viviendo nuestros clientes. Claro que sí, Luz María, y efectivamente en todas las charlas de nuestros webinars que hacemos los jueves, que ya lo tenemos institucionalizado para todas las empresas que hacen parte de la asociación, efectivamente lo que tú estás diciendo y lo que dijo Eric y Sandra va muy acorde con lo que también se escucha en todas las demás reuniones, esa alineación de todos y empezar a permear ese compromiso que debe tener todas las áreas y cada uno de los colaboradores en las organizaciones para que realmente se pueda llevar esa experiencia de cliente a buen término y que generar esas experiencias wow. Pues claro, efectivamente habrán siempre equivocaciones, pero de eso es que se trata, de poder siempre estar como al día, descubriendo quiénes son los que se van a ir, como lo dijiste también hace un rato, que no sabíamos que se iban a ir, y encontrando cuáles son nuestros puntos débiles para ir mejorándolos en todo el resto de la operación, digamos, de cada una de las empresas, e ir acorde con ese tema de la digitalización es supremamente importante. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta que sea pregunta flash.
y quisiera que la pudieran responder como cuando hacen esas entrevistas a los artistas que les dicen una palabra y tienen que responder con otra. Entonces, pero la palabra es una pregunta más bien. ¿Cuál ha sido el principal reto para implementar las estrategias de experiencia del cliente en la organización? Entonces quisiera que me dijeran un solo reto. Y empezó Luz María. Dale, dale. Bueno, para mí el reto ha sido la movilización y el establecimiento de una cultura empoderada en la experiencia. Ese ha sido el mayor reto. Coincido en que la cultura, una cultura centrada en la experiencia, pero más por una visión compartida de qué significa tener una cultura centrada en la experiencia. ¿Cómo es eso? Bajar a todo nivel las necesidades del cliente, que se entienda qué es tener al cliente en el centro y cómo cada uno, desde el rol que tiene, impacta en esa cadena de valor y tal cual lo que decía Luz ahora, la persona se fue a almorzar, pero por causa de otra persona que estaba atrás, que no es del equipo del front, porque no son conscientes del impacto que tienen en la cadena de servicio, en la cadena de entrega de valor a los clientes. Bueno, también, pues, uno es muy difícil, dos de pronto me acomodo un poco más y es la tensión entre dos prioridades que pueden surgir. Digamos, Porvenir tiene producto altamente regulado, hasta el extracto nos definen cómo debe ser, versus la experiencia. Entonces, cómo uno equilibre, cómo logra mantener experiencia con un producto altamente regulado. Y lo otro, pues es una empresa con más de 14 millones de clientes, entonces la masividad con la experiencia de cliente también hace un reto en términos de cuál es la experiencia de cliente que podemos dar a nuestro modelo de negocio. Bueno, muy bien, todos como muy orientados al tema de la cultura de experiencia de cliente. Bueno, y por último, la pregunta de cómo generar un ecosistema de experiencia donde se pueda pensar y relacionar la experiencia de cliente con la experiencia de colaborador. Y aquí viene un poco lo que yo estaba diciendo de no solamente generar esa experiencia para el cliente, sino también para el colaborador y para el proveedor, para los aliados. Como lo decía también Luz María, sumando todos terminan siendo un montón de personas que están dentro o fuera de la organización, pero que todas juntas hacen cada una de las empresas. Dale, Eric. Bueno, pues creo que lo hemos venido mencionando y pues la experiencia de cliente no es de un área, incluso pues como lo vemos puede que no sea ni siquiera de la organización, es de un ecosistema en donde creo que sí es muy relevante partir particularmente del colaborador, del equipo de trabajo. Y en el caso de Porvenir, pues yo creo que muy genuinamente hace más de 12 años nos hemos propuesto estar dentro de los mejores lugares para trabajar y cuidar un concepto que denominamos salud organizacional. Y la salud organizacional es básicamente, es como un termómetro como en 9 variables, en donde uno mira qué tan claro es el direccionamiento, la estrategia hacia los colaboradores, la cultura, el bienestar, y eso nos permite cuidar mucho ese bienestar del colaborador y eso se refleja rápidamente en el compromiso que tienen hacia los objetivos de la organización. Entonces, sí, claramente en la medida que uno gestione la experiencia del colaborador, también conozca cuáles son esas necesidades, qué tan fácil o difícil es hacer su trabajo, eso que deja los problemas afuera y trabaja, no, digamos que hay un ecosistema completo también en torno a las personas y en la medida que la organización también sabe que debe generar una experiencia de cliente, pues como con esa salud organizacional, vemos un compromiso que se traduce en resultados hacia donde va la organización. Y eso pues lo hemos podido materializar en Porvenir. Nosotros tenemos, a diferencia de pronto de otros productos, pues muchas veces el cumplimiento de lo que queremos ofrecer no se da como el cliente lo quisiera porque es lo que define la norma y gestionar esto no es tan fácil, pero el compromiso de los colaboradores hace que siempre haya un camino, una solución y es a través de ellos que lo logramos. Y probablemente trascender hacia afuera es más retante. Normalmente las empresas tenemos aliados que son esos embajadores, los call centers por ejemplo son grandes embajadores de las compañías como lo mencionaba en el inicio y si el call center pues no se administra con una relación de largo plazo, sino una relación transaccional o monetaria, pues hay grandes riesgos de que la experiencia, todo eso que está planeado y culturalmente muy bien movido en la organización, pues se caiga cuando llega el contacto con este tercero. Entonces, probablemente inferir sobre la cultura de un tercero es más retante, no he podido
participar de una transformación de esa magnitud, pero sí estar muy alineados y que como todo proceso de cambio se conozca el propósito de ese producto que ofrecemos, cuál es el beneficio que da a la sociedad, el beneficio que da a ellos como empleados, a ellos como proveedores y en la medida que encontremos ese beneficio hay un compromiso de cara hacia los clientes. Eso creo que es una aproximación, Silvia. Bueno, yo creo que lo fundamental es generar un ecosistema virtuoso de la experiencia de cliente. Y yo coincido con lo que tú decías, no, la experiencia no es de áreas. Ya pues puse un ejemplo hace un momento sobre lo que sucede cuando creemos que es de uno o de otros, tampoco es de los empleados del banco, en mi caso, o de los proveedores. Es realmente es fundamental crear ese ecosistema virtuoso. Y yo siento que no podemos ver estos son los proveedores, ese es el contact center que me atiende la línea, no. Esos son parte de los canales a través de los cuales nosotros entregamos nuestra estrategia a los clientes. Y nosotros en el banco sí hemos tenido la oportunidad de inferir en la cultura de nuestro principal proveedor, por ejemplo, de contact center. Y un ejemplo de eso que me parece que es muy relevante y que demuestra la construcción de un ecosistema virtuoso es, nosotros cada año hacemos un lanzamiento como del plan de mercadeo, plan de negocio, la estrategia que va a llevar al banco durante ese año, y esa estrategia se lanza igual a todo el equipo comercial del banco y se hace igual con ese, por ejemplo, el del contact center, porque lo que queremos es que el cliente reciba en todas las interacciones una misma experiencia. Es un reto, nos equivocamos, suceden muchas cosas, pero conceptualmente esa es la línea que estamos empezando o que ya empezamos a recorrer y a caminar. Cuando hablamos de un ecosistema también tenemos que pensar que el cliente es uno solo, que al conocerlo estamos resolviendo para él sus necesidades, no solo financieras, porque en el caso de Bancolombia ningún cliente, piensen ustedes, nadie se levanta y dice, qué dicha, hoy quiero ir a comprarme un crédito, nadie se le ocurre. El cliente lo que quiere es o comprar un carro, o hacer realidad su viaje, o irse a estudiar, bueno, todos esos sueños. Y nosotros lo que somos es un facilitador, incluso cada vez vamos a hacer la banca más invisible. ¿Por qué? Porque lo que queremos es entregarle a ese cliente mecanismos a través de los cuales con soluciones financieras y no financieras podamos resolver sus necesidades. Entonces eso solo lo conseguiremos en la medida de conocer muy bien al cliente y entregarle a través de ese conocimiento realmente lo que él necesita, y no lo entregan un área, unos empleados, unos proveedores, lo hacemos todos como parte de ese ecosistema que hemos definido. Bueno, en Aion, Aion es una empresa que ha sido tradicionalmente conocida dentro del sector de corretaje de seguros, pero la oferta de valor va mucho más allá del corretaje de seguros. Nuestra oferta de valor busca informar, asesorar mejor a nuestros clientes para que puedan tomar mejores decisiones que vayan en vía de la sostenibilidad de sus negocios y que ayude a tener una sociedad en mejores condiciones. Entonces yo pienso que desde la definición de lo que queremos impactar, en el caso de Aion, la compañía tiene muy claro que estamos hablando de un ecosistema, y es un ecosistema en el que vamos aterrizando en términos de qué necesitamos que tengan nuestros colegas, cómo pensamos mejor en el bienestar de nuestros colegas para que se sientan más valorados, mejor remunerados, se sientan con mejores condiciones y tengan todas las capacidades suficientes para poder atender las necesidades también del cliente. Se entiende de que va de la mano, que hay una sinergia entre el impacto que tiene el colega con el impacto que puede generar al cliente para poder ofrecer una oferta de valor acorde con las necesidades del cliente. Entonces, yo creo que cada vez más hablamos de una experiencia pensando en las personas
y en el impacto que tienen las personas de la organización para poder atender incluso las expectativas de los accionistas, las expectativas de las sociedades en donde estamos, por eso cada vez hablamos más de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa. Entonces yo pienso que cada vez más nos estamos saliendo de la conversación de experiencia del cliente y la misma dinámica nos está llevando a hablar de ecosistemas en donde entendemos cuál es el impacto que tienen todas las personas que hacen parte de la organización, en este caso, para poder generar mejores experiencias humanas, como tú decías al comienzo. Ok, entonces esto podríamos decir que cada una de las empresas están gestionando esta experiencia total, esta experiencia, más bien multi-experiencia, viéndolo desde cada uno de los aliados y entendiendo que el colaborador es también nuestro aliado y que definitivamente estamos sosteniendo empresas que tengan conexiones más humanas. Entonces, muchísimas gracias Eric, Luz María y Sandra por acompañarme en este panel, por contarle a todo el público, también quienes están conectados, cómo se vive realmente la experiencia de cliente y la experiencia de total gestionada desde las organizaciones. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos muy feliz tarde.